Buenas noches, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a utilizar lo que son las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, la sumatoria de voltajes y la aplicación de nodos. En este caso voy a explicar lo que son los nodos del ejercicio 1. Primeramente observamos el ejercicio y podemos identificar tres nodos. En este caso lo he identificado con el nodo A, nodo B y nodo C. La sumatoria de corrientes dice que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. En este caso he identificado la corriente I1 como corriente que entra al nodo A, corriente I3 y corriente I2 como que salen del nodo. Acá podemos ver que la corriente I1 menos la corriente I3 menos la corriente I2 es su sumatoria da igual cero. En este caso podemos ver que la corriente I1 va a ser igual al voltaje de referencia de la fuente menos el voltaje del nodo dividido entre la resistencia 2 de 2 ohmios menos la corriente I3 que va a ser igual al voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B dividido entre la resistencia que los separa, que es de 4 ohmios. La corriente I2 va a ser igual al voltaje del nodo A menos el voltaje de referencia de tierra D, que va a ser igual a 0 dividido entre 8 ohmios, que es la resistencia que los separa. El voltaje D se iguala a 0, por ende se cancela. Teniendo en cuenta que ya tenemos los tres valores, le sacamos el mínimo común múltiplo de los tres números, que sería, en este caso sería 8, y este número lo vamos a dividir entre cada término y su valor, el resultado que nos otorgue, lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos. En este caso, 8 entre 2 nos quedó 40 voltios en el nodo A, menos 4 voltios en el nodo A, menos 2 voltios en el nodo A, menos 2 voltios en el nodo B, menos 1 voltio en el nodo A. Esto igualado a 0. Simplificamos los términos semejantes y que en este caso nos suman menos 7 voltios, menos 2 voltios en el nodo B y los 40 voltios que nos quedan sueltos. La multiplicación de 8 por entre 2 nos quedaría 4 por 10, 40, que serían esos 40 voltios que se ven acá. Acá podemos observar lo del nodo B. En este caso, la corriente I4 y la corriente I6 entran al nodo, menos la corriente I5 que sale del nodo y la corriente I7 que también entra en el nodo. Aplicando de la misma forma anterior, vemos que el voltaje del nodo B menos va a ser igual menos el voltaje del nodo A dividido entre 4 y la corriente I6 que ya nos otorga el circuito, que es de 5 amperios, menos la corriente I5 que va a ser igual a menos 3 veces la cantidad de la corriente I0, que en este caso la corriente I0 va a ser igual a la corriente I1 de nuestro circuito, ya que está en el mismo lazo, que es la multiplicación de 3 por 10 veces el voltaje de referencias menos el voltaje del nodo A dividido entre 2, más el voltaje de el I7, la corriente I7 va a ser igual a más el voltaje del nodo B menos el voltaje del nodo C dividido entre 2, y todo eso igualado a 0 siempre. Realizando la multiplicación acá, nos quedaría que el 3 multiplicado por 10 sería 30 voltios, 3 menos por menos nos daría más 3 voltios del nodo A dividido entre 3 por 2, 6, ya que el 3 está multiplicando todo lo que era parte de la corriente I1. De esta forma tenemos la igualada a 0. De esta misma forma llegamos al mismo término anterior, donde le extraemos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 12. Realizando las multiplicaciones, nos damos cuenta de que siempre se obtienen términos semejantes, y reduciendo los términos semejantes, nos queda esta mini ecuación, que le llamaremos ecuación 2, que sería 1.5 voltios del nodo A más 4.5 del nodo B menos 3 volts del nodo C.
El nodo C va a ser de la misma forma. La corriente I8 sale del circuito, menos la corriente I9 que también sale del circuito, más la corriente I10 que entra al circuito. Todo esto igualado al nodo a cero. La corriente I8 va a ser igual al voltaje del nodo C menos el voltaje del nodo B dividido entre 2, menos la corriente I9, que ya la proporciona el circuito, que es de 5 amperios, más la corriente I10, que va a ser igual al voltaje del nodo B menos el voltaje del nodo D dividido entre 6, igualado a cero. De la misma forma anterior, sacamos el mínimo común múltiplo de estas cantidades y obtenemos que es un 6. Realizando la multiplicación, obtenemos que menos 3 voltios del nodo C, menos 3 voltios del nodo B, menos 30 más B, VB igual a cero. Reduciendo los términos semejantes, obtenemos esta tercera ecuación. Estas tres ecuaciones las vamos a ocupar para resolver y encontrar los valores de las incógnitas que tenemos. A continuación, el compañero brindará la explicación de lo que es de la guía 3. Estamos con la ley de voltaje de Kirchhoff. El método de la corriente de malla se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff. El método de corriente de lazo es una pequeña variación del método de la corriente de malla. En una malla, la suma de todas las tensiones, cada una con su signo correspondiente, es igual a cero. La ley de Kirchhoff de las mallas. Esto ocurre porque la suma de todas las subidas de tensión debe ser igual a la suma de todas las caídas de tensión. Como podemos ver aquí en el ejercicio, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco mallas. Identificadas las mallas, procedemos a hacer el análisis de cada malla. Tenemos la malla 1, que sería donde está la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, que estamos viendo que la resistencia 2 está compartida con la malla 1 y la malla 2, entonces tendríamos que la resistencia 2 y la resistencia 3 están compartidas con la malla. Entonces tendríamos la sumatoria de R1, R2 y R3. Y tendríamos que darle la dirección que le vamos a poner aquí a la malla. Entonces, basándonos en eso, tenemos que la resistencia 2 pasaría a ser una resta, una suma y una resta a la vez, igual R3. Igual procedemos con el siguiente caso, que sería la malla 2. Y así sucesivamente con la malla 3, malla 4 y malla 5. Entonces nos quedarían 5 ecuaciones que nos ayudarían a resolver este análisis de malla. Continuando Nuestro con el compañero ejercicio. Mario, Vladimir, nos ayudará a explicar el ejercicio A. Continuando con el ejercicio A, tendríamos la potencia, que nos dice que la potencia es igual a voltaje por corriente. Y para la resistencia 1 tenemos 4.1 voltios multiplicados por 4.1, 40 amperios, que sería igual a 19.3 watts. Y para la resistencia 2 tenemos un igual de 4.40 voltios multiplicado por 1.40 amperios, que sería igual a 6.16 watts. Para la resistencia 3 tenemos 250 voltios multiplicados por 5 amperios, que sería 1250 watts. Para la resistencia 4 tenemos 3.40 voltios multiplicados por 3.40 amperios, que sería 11.56 watts. Para la resistencia 5, 12 voltios multiplicados por 0.60 amperios, sería igual a 7.2 watts. Y para la fuente de corriente, para la fuente de corriente 1,
se obtuvo 29.4 voltios multiplicados por 3 amperios, que serían igual a 88.2 watts. Para la corriente número 2, 3.40 voltios multiplicados por 2 amperios, es igual a 6.8 watts. Y para la fuente de corriente número 3, serían igual a 37 voltios multiplicados por 2 amperios, es igual a 74 watts. Y bueno, ingeniero, esta sería la presentación del grupo número 3. Gracias.